Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Qué gran manera de comenzar esta sección, mi querido Gerson. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, amigo Jaime. Escuchamos y observamos la canción con la que se anunciaba la serie de televisión animada Spider-Man, que inició el 9 de septiembre de 1967 al 14 de junio de 1970, y fíjate que fue producida entre Estados Unidos y Canadá, y fue la primera adaptación animada de un Spider-Man como serie de cómics en la televisión. Y pues ponemos esta canción tan divertida porque hoy hablaremos a propósito de la película que está en cartelera, donde actúa mi amigo Peter Parker. Saludos a Mary Jane Watson, por cierto. Y que, por cierto, también fue un fotoperiodista muy importante. Hablaremos de Spider-Man y los nuevos héroes. Así que a la tripulación arácnida de Grupo Fórmula, despegar toboganes, abróchense los cinturones para escuchar y disfrutar y bailar. El medio es el mensaje. Fíjate que Estados Unidos continúa su lucha ideológica a través del cine, y los superhéroes como Spider-Man son, sin lugar a dudas, una forma para tratar de conquistar los corazones. Abro comillas, la Guerra Fría se constituyó como una nueva forma de conflicto entre los bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, y en él las armas fueron sustituidas también por una guerra llamada psicológica que no solo buscaba conquistar los corazones y las mentes de la población, sino lograr la victoria a través de soportes culturales como componentes propagandísticos, entre ellos el cómic, donde se intercalan las historias enlazando el American Way of Life como contraposición al comunismo. Esto de acuerdo con el artículo de Andrea Ormachea, el cómic como propaganda anticomunista durante la Guerra Fría del 47 al 60, y por lo anterior es importante porque esta semana, como ya lo comentamos, se estrenó Spider-Man No Way Home, del universo cinematográfico de Marvel, donde el nerd de Peter Parker pelea contra el Doctor Octopus, Duende Verde y Electro. Y fíjate que de acuerdo a otra investigación, la tesina evolución icónica del cómic, El Hombre Araña en 3 décadas, de Angélica López Maní, de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre los 60 y los 70 se editó en nuestro país el cómic a través de el sorprendente Hombre Araña. Ya después, en los años 80, cambió al asombroso Hombre Araña, y en la actualidad se maneja Spider-Man, el Hombre Araña. En estas 3 historias, el personaje principal, Peter Parker, que como casi todo superhéroe cuenta con una doble personalidad, pues se caracterizó por lo siguiente, de acuerdo a los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko, quienes lo crearon en 1962, y es uno de los superhéroes más icónicos de la historia. Fíjate que el contexto social de esos años fueron las reivindicaciones estudiantiles en algunas universidades en el mundo, inspiradas en las protestas de mayo en 1968 en París, Francia, y que se vieron reflejadas pues en diferentes cómics. En México, pues sin lugar a duda, lo que sucedió en el 68 en la Plaza de Tlatelolco y en algunas otras acontecimientos desafortunados durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En el artículo publicado en la revista Quist, en el verano del 77, Stan Lee, que es el creador de Spider-Man, explica, abro comillas, y es bien interesante lo siguiente: decidí representarlo como un adolescente torpe de la vida real que por algún milagro había adquirido un superpoder. Para Francisco Fandous, en su tesis, otra tesis de doctorado, aunque no lo crean, la revisamos, Spider-Man, una aproximación histórico-filosófica de la figura del héroe. Ese fue uno de los grandes aciertos de los creadores del héroe arácnido. Cualquiera podía sentirse identificado con el alter ego de Spider-Man, cualquiera podría ser Peter Parker. Ya para terminar, Francisco Fandós continuó describiendo al personaje como un adolescente torpe, tímido y no especialmente popular entre sus compañeros de clase, un adolescente que vivía con problemas y cambios. Hasta el momento, los héroes de los cómics habían sido pues caracterizados por muchas virtudes y se les retrataba como seres superiores y fenomenales. Estaban alejados de la realidad y encarnaban una fantasía imposible de lograr, haciéndose incalzables para los lectores, pero Parker era distinto. Las conclusiones, amigo: el guionista Morrison opina que la primera vez que vimos a Parker no estaba brincando entre los edificios ni atrapando maleantes, permanecía de pie aislado en un grupo de adolescentes burlones a una distancia física y emocional. Y pues la pregunta es, ¿cómo son los héroes o heroínas en los tiempos de crisis y especialmente en la pandemia? Concluye su investigación
Francisco Fandós, diciendo que en una pared de un vestíbulo de urgencias en un hospital británico se observó una pintura del artista Banksy que muestra a un hombre, al personal sanitario, por su labor en la pandemia. La imagen, escuchen bien, muestra a un niño que se divierte con su juguete, pero ha descartado a los tradicionales superhéroes y lo sustituyó por una enfermera con capa. Vaya cosa tan interesante. O en otras palabras, muestran heroínas y héroes, no necesariamente con capa, sino con una bata de médico o de enfermera, y ahora esos son los héroes anónimos o plantas de sombra, estimadísimo amigo Jaime Núñez. Gracias, mi querido Gerson, pues estaremos muy al pendiente y sí, una sensación muy importante es lo que genera el Spider-Man, como tú bien lo comentas, como nació el Capitán América en su momento, ¿no? Y como nacen estos personajes en el mundo del espectáculo, del entretenimiento en Estados Unidos, que nacen como de estrategias ahí de Guerra Fría y no sé de qué tantas cosas, y luego ya son un éxito comercial. Así es, y pues ya por último, amigo, como decía el tío Ben, el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Eso no lo olviden, amiguitas y amiguitos. Muchísimas gracias, amigo Jaime, feliz domingo. No seas, ya luego te digo que adiós, cuídate mucho. Abrazo. Gracias. Bye, bye. Vámonos contigo, Cintia Dávalos, y eres la Megalópolis.